que 10.000 es nuestro tiempo. Nuestro tiempo se llama Holoceno. ¿Cómo se define ese tiempo? Se define porque la fauna y la flora que conocemos hoy en todas partes del mundo es la misma hace 10.000 años. Antes de eso, habían otros animales, no todos, pero habían varios que ya no existen. Por ejemplo, el gonfoterio de acá de Santa Guatagua, San Vicente de Tahuatahua, o el señor Milodón allá en Punta Arena, o los mamutes en general. Hay muchos animales que vivían en la época del hielo que ya no existen, se extinguieron. Y eso ocurrió aproximadamente hace 10, 12.000 años, que es muy poco tiempo, es muy, muy poco tiempo, y los cambios que ocurrieron asociados a la glaciación y al fin de la glaciación tienen su registro geológico y vamos a ver si logramos acercarnos un poco a eso. Este statement de comienzo no significa que el hombre, nosotros, la especie humana, no haya hecho cambios, no haya provocado cambios importantísimos en la Tierra. Pero clima, entendamos por clima la atmósfera, la circulación de las corrientes del aire, la circulación de las corrientes oceánicas, los ciclos de lluvia, de nieve. Eso es más grande que un cambio de un ecosistema como es destruir el Amazonas o el bosque húmedo de Valdivia. Les puse aquí como primero una diapositiva bien confusa, pero ahí dice clarito que es el Mount Everest de 8.848 metros de altura. ¿Por qué lo puse? Porque ahí hay estratos que están a esa altura tremenda, que tienen 65 millones de años. No es mucho 65 millones de años si estamos hablando de geología, pero en todo caso es aproximadamente a fines del Cretácico, una época anterior, cuando todavía andaban los dinosaurios, los amonites, que todos se terminaron en el cambio del Cretácico hacia el Paleoceno. Y esto sucede, y lo ocupé el Himalaya, ¿por qué? Porque está lejos, no es nuestro propio territorio de Chile, donde también hay una colisión de dos placas importantes, la placa sudamericana continental y la placa oceánica, la placa pacífica, que también chocan y producen una serie de cambios y modificaciones importantísimas que, bueno, a veces cuesta un poco admitirlo, pero lo que quisiera que quedara súper claro es que aquí arriba nunca hubo agua. El mar está donde está el mar hoy. El nivel cero es una especie de constante tipo, una constante de la cual nos podemos agarrar todos. Solo quiero invitarlos a pensar, ¿cómo podría haber agua para llegar hasta ahí arriba? Jamás. No hay suficiente agua en la Tierra. La cantidad de agua que existe en la Tierra, sea como agua, sea como hielo, es una cantidad única. Cuando nosotros empezamos a ver las noticias del cambio climático y nos muestran fotos como la de la sinopsis de la película de hoy, y me dicen que la señora de la Estatua de la Libertad va a quedar casi tapada con agua, yo me tengo que detener inmediatamente y decir, pero ¿cómo me toman el pelo de esta manera? ¿De dónde va a salir toda esta agua? Eso no puede ser. Quedo pensando, y claro, esto no lo dice cualquier persona, de cualquier ciudadano como yo, lo dicen los científicos de un barco oceanográfico que se llama JOIDES, y ellos informan en base a es un barco que ha hecho muchos sondajes del océano profundo, dice que el nivel del mar va a subir 76 metros en un tiempo bastante limitado, y la figura va a ser esta, o sea, la Estatua de la Libertad tiene 93 metros de altura y
y entonces cuando ya sube 66 metros el mar, entonces quedan asomadas a la cabeza. Ahora, si queremos saber, el Cristo Redentor creo que tiene 43 metros, estaba en las notas, pero ya no las veo, y qué sé yo, el Cristo Redentor, pues el que tenemos acá en El Paso, ¿no es cierto? Es bien grande cuando uno va por allá, pero no le llega ni a la cintura a la Estatua de la Libertad. Entonces uno también ve otras cosas, como esta, que yo realmente cuando veo este tipo de imágenes me da susto. ¿Qué es esto? Una figura donde, donde se ve un tarro que sale algo que dice CCUS, no sé lo que es, pero salen también unas mangueras que tiran algo negro, dice máximo, demasiado, todo. Esta imagen salió en el South China Morning Post, que es un diario que yo leo de vez en cuando, porque es bien interesante saber lo que está pasando en China. Y esto era una explicación del cambio climático. Y esta era la primera imagen, o sea, demasiado impactante. Y entonces me parece a mí que vale la pena hacer un análisis de de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático. Y como aquí habemos varios mayores, me permití incluir la imagen del señor Humboldt cuando ya era bien viejito y cuando terminó de esbozar, de esquematizar su gran libro que se llama El Cosmos. Él empezó con un pensamiento ordenado y científico que no fue muy bien, no fue aplaudido cuando en 1840 por ahí o antes, no siempre, él siempre fue así, siempre pensó distinto y lo criticaban porque hacer experimentos no era lo que se acostumbraba, había que sentarse en una silla y pensar cuidadosamente sobre algún asunto filosófico y no andar paseando por los cerros determinando las plantas que vivían en los distintos niveles de cota y más encima hacer mapas y dibujos y generalizaciones. Eso era, bueno, algo para artesanos, no para gente inteligente. Pero Humboldt nunca se detuvo y siempre pensó distinto. Incluso dicen que fue amigo de Simón Bolívar y que en una ocasión juraron colaborar siempre hasta que América fuera libre, porque el tiempo que Humboldt viajó a Venezuela, Lima, era la época del inicio de las guerras de la independencia. Él estuvo en el Orinoco, estuvo en Perú también, en Ecuador, fue el primero en subir el Chimborazo y llegó hasta el Callao, más al sur no llegó. Hago este alcance porque nunca estuvo por estos lados. Sí sabía de Chile, pero no vino nunca. Esta es la fecha que él nació y la fecha que él ya se murió, 1859. Estos dibujos salen en El Cosmos, es un libro fantástico. El tipo era demasiado brillante y aquí hay otra página del Cosmos que está así, poco clara, porque la quise así. Lo único importante en este mapa es que él ya en sus dibujos en 1830-40 muestra la corriente fría que pasa de Chile, de sur a norte, por Lima, por Perú, por el Callao, y luego se va por el Pacífico hacia el oeste. Y por el otro lado está la corriente caliente, que es la corriente ecuatorial, que anda por el lado del Atlántico, se da una vuelta por el Golfo de México y luego se va hacia el norte. Eso ya lo dijo Humboldt 1840. O sea, esto no es ninguna novedad. Y la corriente de Humboldt se le llamó Humboldt mucho después, para honrar su aporte a la ciencia. Pero él no le puso así. Él la describió nomás y dijo que habían realmente una fauna de aguas heladas muy importante y que no había ni una posibilidad de que hubiesen animales de aguas calientes porque simplemente esta corriente que viene de la Antártida no lo permite, no hay agua caliente aquí. Pero para los que han estado en Caldera, a lo mejor han ido al museo y conocen Puerto Viejo. En Puerto Viejo
en Chile se encontraron fósiles de una fauna tropical gigante. Pero ese punto era contradictorio a lo que estaban planteando con esas corrientes de Humboldt. Aquí yo modifiqué un poco un mapa que encontré, bueno, de estos mapas hay miles en la red, así que no tuve tiempo ni de poner las referencias, pero da lo mismo. Esto es súper estándar, no hay nada novedoso aquí. Aquí están las corrientes marinas como las muestran los científicos de este grupo, que vendría siendo en el Plioceno-Pleistoceno, o sea, el terciario ya más reciente. Entonces, ellos muestran también la corriente fría. Ahí está. Pero yo la borré un poco y le puse la flecha de agua caliente acá. ¿Por qué? Porque resulta que en esa época todavía estaba abierto el Istmo de Panamá. ¿Cómo se vuelve para atrás? ¿Se puede volver para atrás o no? ¿Auxilio, socorro? Sí, se puede, con la tecla, un triangulito que hay abajo, a la izquierda. O quizás salte la completa, o salte la presentación completa y ahí lo puedes hacer. Puedes hacer las láminas al lado. Ah, bueno, ya no importa. Entonces, en la lámina anterior, el Istmo de Panamá no existía. Por eso, el agua caliente que venía del Atlántico y de la corriente ecuatorial bajaba y llegaba aquí a Puerto Viejo. Y por eso logramos, y un poco más al sur también, hay varios elementos de fauna que son del trópico. Pero después, cuando ya vino la gran tectónica y el Istmo de Panamá se cerró, entonces ya el agua tibia no podía venir. Así que ahí se instaló definitivamente la corriente fría y con eso el clima pasó de haber sido un clima amable con algunos organismos, bueno, animales del trópico, y había lluvia y la gente podía vivir y todo, y eso ya se terminó, se empezó la hiperaridez. O sea, la hiperaridez empezó con el cierre del Istmo de Panamá, que fue definitivo y ya sin vuelta a fines del Plioceno. Y con ese cambio tremendo que hubo, vino también la glaciación. ¿Por qué hubo glaciación? Eso lo dijo muy correctamente alguien hace unos días. Se necesita mucho vapor de agua. Y en un agua así fría, no hay evaporación, es muy poca. Entonces, con esa condición del agua tibia sí había cierta evaporación y también puede haber un volcanismo asociado a la gran tectónica que desarrolla el mundo andino. En esta lámina, además, incluyo, esta es una versión más reciente de un señor que se llama Ramsdorff y que es de la Universidad de Potsdam, que ha hecho estudios bien sólidos y esos son esos grandes complejos que ahora mucha gente los describe y analiza, de las corrientes que van y vienen hacia en el sistema de corrientes oceánicas. Entonces, la corriente del Golfo, que es la corriente caliente, ustedes ven, llega hasta el Istmo y de ahí no puede seguir, así que tiene que devolverse y va hacia el Atlántico Norte. Así es como en Inglaterra creo que incluso hay gente que se baña a veces en el verano, y Frankfurt, que viene siendo el equivalente de Punta Arenas, pero en el hemisferio norte, es un clima bien rico. No como en Punta Arenas, que creo que no se puede caminar vertical, siempre hay que andar inclinado para hacerle el quita el viento. Entonces, esta corriente es una corriente cálida que llega más al norte por efecto del cierre tectónico del Istmo de Panamá. En ese contexto, en Chile también se da la glaciación, tal como lo dije recién, y reemplaza a esta fauna riquísima tropical de Puerto Viejo
y tenemos los tremendos depósitos de gravas que caracterizan todas las cuencas de los ríos grandes y de los medianos y los chicos también. Esto es un perfil en el canal de Chacao, pero para los que han ido a La Serena, para los que están en Santiago, saben que el espesor de los ripios pueden ser de 300, 400 metros. Eso es todo glaciar. Mientras que no tanto tiempo antes, apenas unos 2 o 3 millones de años, esto era tropical. Este es uno de esos dientes de tiburón que se encuentran ahí, y que, si no me equivoco, estas reglas generalmente son 10 centímetros cada segmento, y esto entonces sería medio metro. ¿Se imaginan ese animalote con un diente, un puro diente nomás que mide? Entonces, aquí en el Museo de Caldera hicieron una exposición, encontraron una mandíbula completa aparentemente, y ahí hay una niña, todo esto en un ambiente muy festivo, de muchos colores, de luces, pero el lugar que merece este hecho de una fauna de ese tipo acá en Chile todavía no lo tiene, pero ya lo va a tener algún rato más adelante. Porque aparte de eso, nosotros también tenemos que tener claro de que el único pedazo de hielo que queda de la glaciación realmente en los continentes es muy poco. Es el hielo, el campo de hielo norte y sur en Chile, y esta foto la aproveché de mis vacaciones, porque este es el drenaje del campo de hielo sur hacia un fiordo, se llama el glaciar Jorge Montt, y ahí están cayendo el hielo al mar, y ya se deshace, pero es parte del proceso de fin de la glaciación que se inició hace 10.000 años. Tal vez sea interesante recordar que eso acá en Chile también ya se sabe que mucho tiempo. Este es un trabajo que hizo un señor Weissek muy, muy conocido en la época remota, donde todavía se dibujaba casi a mano, del año 1964, que él escribió la geomorfología glacial de la región de los lagos, y es un librito publicado de eso, yo creo que no es una imprenta, no es arroneo o esas otras, o a papel calco. Pero él ya dice, los lagos del sur, todos, son lagos que se forman por el fin de la glaciación y la acumulación de morrenas frontales, que él la llama la más antigua Rahue, la que le sigue en antigüedad Río Negro, la basal, y ahí quedaron los lagos finalmente encerrados. También en cuanto a las personas, en cuanto a la gente, nosotros tenemos cosas excepcionales. Es el caso del hallazgo de Monteverde. Ese hallazgo de restos humanos, inicialmente se dijo que había sido de hasta 40.000 años, pero eso hubo mucho debate y mucha discusión. ¿Por qué? Porque simplemente se salía totalmente del concepto existente, y pensar que había gente en tanto tiempo antes acá, eso no le cuadraba a nadie de los que habían estudiado las migraciones desde Asia. Ya vamos a llegar ahí. Y solamente el único punto donde nosotros tenemos esa población tan antigua es en Piedra Furada, en Brasil. Pero decir que de allá se vinieron a Chile y llegaron de otra parte, mucho debate, y esa visión de la migración de norte a sur hacia Chile era la que se había impuesto en el marco de lo que habría sido una ruta de migración por el estrecho de Bering, vean, y finalmente al último llegan a Chile, pero esto lo incluí, me parece que es uno de los puntos más relevantes, darse cuenta de que no todas las versiones oficiales son correctas. En este caso, como decía, tenemos Monteverde, y además de eso tenemos la cultura Chinchorro, que es una cultura que hacía momias con los cuerpos de sus muertos, que sin mayor discusión tiene al menos 7.500 años antes de Cristo,
Y eso significa que son más antiguas que las momias egipcias. Es extraordinario. Y esta gente vivía hace 7.500 años en Arica, en la costa. Entonces uno dice, pobrecito, que lo pasarían pésimo porque no había nada, así como lo vemos ahora, no hay nada ni para comer ni nada. Pero a lo mejor en esos tiempos no era tan grave, había todavía lluvia. Y bueno, esta es una imagen muy bonita de esta gente de Monteverde que me encantó, y creo que realmente tenemos que grabarnos eso, de que también son 14.500 años, o sea, son más antiguos que Chinchorro. Y la verdad es que cuando me imagino caminando por el estrecho de Bering con semejante hielo, y el viento y el clima, y en esos tiempos creo que la gente no tenía ni muy buenos zapatos, nada, equipo no tenía, de todo, de nada. Ahí se aguantaban nomás. Entonces, es muy, muy importante que en Chile existen estas dos poblaciones postglaciares, pero muy antiguas y de una cultura bastante avanzada. Como decía, Monteverde es patrimonio de la humanidad, y Chinchorro también lo están incluyendo. Una cuestión re importante. Mientras que en Europa estaba este señor, me cayó regio, este señor Neandertal, supuestamente. Vean, él vivía de 450.000 años antes de Cristo hasta 35.000 antes, aproximadamente. Después de eso, ya le toca el turno al Cromañón, al Homo sapiens, a los señores del Mediterráneo, que se la pasaban en una hamaca descansando mientras el perro les avisaba que venían los enemigos. Y ahí se creó la cultura europea. Para volver sobre el asunto de la tectónica impresionante, que es la colisión de las placas de Sudamérica con la placa de Nazca, les quería recordar que el río Loa nace en el volcán Miño y tiene varias pasadas buscando el mar, pero la última, esta, forma prácticamente una U, porque no podía pasar porque se levantan, estos bloques se levantan a una velocidad increíble. Hoy día miden la velocidad de convergencia de la placa de Nazca en 7 milímetros anuales. Es mucho eso, es muy rápido. Y entonces, lógicamente, se produce un atascamiento al llegar a la placa sudamericana, se producen fallas y los bloques tienen que salir para algún lado, y lo mejor que pueden hacer es levantarse. Eso también es válido para la península de Mejillones, que es un bloque muy antiguo levantado simplemente. Se ve muy claro. Entonces, nos quedamos con la pregunta, y no sé si ahora estamos en la parte de una propuesta de solución. ¿Cómo nos apiamos con todas estas contradicciones que espero haber comunicado? Tenemos que la cantidad de agua es constante, y tenemos que hay una tectónica tremenda que cambia las condiciones para todo lo que es el clima en la Tierra, también en el caso de la costa chilena. Y creo que la intervención de nosotros como especie es muy fuerte, porque cortamos la vegetación, destruimos los ecosistemas, le quitamos el espacio a los animales, bombeamos agua como desesperados para plantar cosas que son para exportar, y todo eso merece un análisis serio y profundo. Pero el clima realmente yo creo que tiene estas dos causas. Y para cerrar, les quiero sugerir, si tienen tiempo, de escuchar a este señor que supuestamente le dieron un premio Nobel, y él dice que esto es que el cambio climático es un hoax, dicen en inglés. No sé si será broma la palabra exacta para traducir eso, o tomadura de pelo. Así que eso es lo que les quería contar por hoy. Y bueno, agradecerles la atención y el tiempo que me han dedicado, y pregunten lo que quieran preguntar.
Hola, buenas tardes. A ver, efectivamente, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ya, gracias. Bueno, la cantidad del agua, si bien es constante, la proporción de ella disponible para los seres vivos, cuando la tenemos en un periodo glaciar como hielo, las aguas subsuperficiales y agua líquida, cambian radicalmente a un periodo interglaciar, donde el nivel del mar sube. Por otro lado, hay que recordar que la Tierra no es redonda, es un geoide. Hay zonas donde la marea baja, la marea alta no son más de 3 metros, y las zonas con mayor diferencia son cerca de 55 metros, entre una marea baja y una marea alta. Entonces, cuando hace 10 años hicieron los estudios, las proyecciones del cambio climático, que eran 2 milímetros para Chile en 100 años, ya se superó los 2 milímetros, y resulta que el Hotel 5 Estrellas, que está en Viña del Mar, que por seguridad la H le pidió que tuviera una motobomba en el subterráneo por si llegase alguna vez a inundarse. Ahora tiene 5 motobombas andando todo el día, porque esos 2 milímetros significan varios metros en la marea alta y hacen que se inunde. Entonces, 1 milímetro de agua en el mar, con los cambios de marea y la acumulación de agua hacia un lado o hacia otro, puede significar muchos metros. Ahora, el tema de la explicación estuvo muy bien, lo de la cordillera de los Andes, efectivamente alguna vez tuvo una placa sumergida, subió, y por eso encontramos Conchita arriba en la cordillera, donde nunca estuvo el mar. Esa cordillera estuvo bajo el mar en algún momento. Pero hay que entender algo así, los estudios que hablan de cuando el canal de Panamá no estaba abierto, o sea, estaba abierto, se mezclaban aguas, pero nunca bajaban tanto las aguas cálidas hacia el sur. ¿Y cómo se explica la cantidad de fauna de zonas tropicales? Nosotros tenemos, por características bioclimáticas y biogeográficas, la zona central de Chile, donde está Santiago, es un clima de desierto, ¿ya? Y es un clima cálido. De ahí que el desierto de Atacama siempre fue desierto, no se desertificó como el Sahara, el Mojave y otros desiertos. Siempre fue desierto, porque siempre tuvo un clima cálido, independiente de que el agua a su lado fuera fría o fuera caliente, ¿ya? Que la corriente vaya en un sentido con aguas polares frías o venga de regreso, aguas ecuatoriales calientes, no afectaba, no era zona de influencia marina, la zona desértica, ¿ya? Entonces, la presencia de fauna y de megafauna tropical se encuentra hasta muy al sur, hasta Puerto Montt, Aysén, hay presencia de especies que pasaron principalmente del lado patagónico argentino hacia el lado que actualmente es Chile, digamos. Pero no tiene relación mucho con fauna marina, salvo ciclos del periodo que ahora le llamamos del niño y de la niña, que tienen periodo aproximado de 4 años. Antiguamente tenían ciclos mucho más largos, podían ser 10, 20, 100 años, pero cuando ocurría era una invasión de agua caliente que podía llegar hasta Valparaíso, incluso más abajo. Y eran cosas ocasionales y actualmente ocurren y causan todo un desastre en el ecosistema, en la fauna que está presente. Las larvas de los animales marinos son sensibles, por lo general, a temperaturas de medio grado Celsius. Medio grado Celsius, que cambia la temperatura del mar, para ello es fatal. Permite pegarse a las rocas, como los choritos, la lapa, las conchas que están ahí, o no pegarse. Y si se pega o no se pega, significa que cambia todo el ecosistema. Entonces, es importante tener eso, recordarlo. Y como dice muy bien Erwin Flett, el tema del cambio climático, todos los periodos glaciares e interglaciares son un reflejo de cambios climáticos que van ocurriendo cada muchos 150.000 años tenemos entre un glaciar y un interglaciar. Lo que pasa es que el ciclo ahora lo acortamos a 150 años por acción antropocéntrica, por gases como los gases derivados del nitrógeno que no estaban naturalmente en la atmósfera y muchos gases derivados de la actividad industrial que se aceleraron en estos últimos 150 años, y eso explica el cambio climático, ¿ya? Que lo aceleramos, que hubiese ocurrido naturalmente, pero hubiese ocurrido en varios miles de años más si hubiera ido calentando la Tierra, no así de rápido. Entonces, claramente hay cosas alarmistas, como decía don Sergio, del tema de que el agua nos va a inundar, que no va a pasar. El tema es la disponibilidad de agua y la corriente fría antártica que está cambiando y nos puede quitar todos los peces de la costa, como hablaban al principio, que son peces que no tenemos por culpa de la industria pesquera excesiva. Podríamos no tenerlo porque el agua ya no es suficientemente fría para las especies de esta zona. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, en efecto, tenemos que achicar la escala de tiempo para poder entender ahora qué está pasando y ahora qué podemos hacer al respecto. Ahora, la explicación geológica estuvo muy buena,
pero son claramente ciclos, como decía Erwin, totalmente distintos, muy largos, y ciclos de grandes movimientos de masas de tierra y de agua, y que conlleva el cambio en los ecosistemas, pero radical. Pensemos que tuvimos bosques gigantes de araucaria en la zona central de Chile, tuvimos muchas especies, los megapastizales en la zona de Argentina, Brasil, con especies como el megalodón, que llegaba también acá, los milodones a la Patagonia nuestra, tigre de dientes de sable y cosas, y que ya no tenemos simplemente por un cambio climático derivado de los grandes ciclos glaciares. El cambio climático es una cosa mucho más breve de los últimos 120, 150 años. Entonces ahí las acciones son distintas y más rápidas. Eso, muchas gracias. Gracias, Juan. Brevemente, Erwin, brevemente. Tienes toda la razón. La escala del tiempo es otra. Ahora, nosotros en geología tenemos un principio para razonar que se llama el principio del actualismo. Lo que ocurre hoy fue lo que ocurrió antes también. Siempre llovió de arriba para abajo y nunca de abajo para arriba. Y las corrientes se formaron en cierta época de la Tierra y eso no va a cambiar tan rápido. Y efectivamente, y me estás dando la razón, el cambio en los ecosistemas es un cambio que nosotros como gente hemos hecho. Eso no tengo ninguna duda y no lo estoy cuestionando tampoco. Yo solo estoy diciendo de que la Estatua de la Libertad dudo que alguna vez llegue a inundarse, y cuando a mí me hablan en un mismo circuito y me están diciendo cosas que son absolutamente impensables, increíbles, difíciles de compartir, entonces dudo de todo. Es como cuando uno habla con una persona que miente siempre. don Erwin Pérez. Lo que pasa es lo siguiente, cambio climático hay que tener cuidado con eso, porque que alguien se haya equivocado en los 66 metros, uno. Lo mismo que este premio Nobel que tú nombras es uno entre cientos de miles, es negacionista. Él dice no hay cambio climático porque no hay cambio climático. Pero sí lo hay, lamentablemente sí, y eso es cosa de leer el nivel de CO2 que tenemos en la atmósfera. Y eso sí que es antropocénico, eso lo hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió encontrar unas piedras llamadas carbón, se nos ocurrió encontrar una brea llamada petróleo y un gas. Esas cosas que se demoraron 400 millones de años en acumularse, ahora los vamos a liberar en 100, 200, 300, 400 años. El ciclo del CO2 es de 1 millón de años. Y nosotros vamos a ser tan rápido en tirar toda esta porquería para arriba de nuevo que nos hace problema. La naturaleza no es capaz de reaccionar tan rápido como nosotros nos estamos comiendo esa reserva de CO2. Entonces, lo que tú con mucho pánico dijiste ahí, el famoso CCUC, es Carbon Capture, que es lo que se está proponiendo para volver a enterrar ese CO2, o sea, esconderlo debajo de la alfombra. Lo que hasta ahora sí hace la industria petrolera para aumentar la presión de los pozos, pero nadie ha medido si ese CO2 queda abajo o no. Entonces tenemos un problema porque se nos está subiendo mucho y no sabemos cómo capturarlo. Entonces eso del CCU es captura del CO2 que ya está en el aire, lo que es carísimo. Cuesta un montón de plata sacar esto que está en 400 ppm y meterlo debajo de la tierra. Entonces, el hecho de cómo frenamos algo que no sabíamos, simplemente no sabíamos la embarrada que estábamos dejando, y en pocos siglos nos vamos a comer toda esa reserva que se demoraron millones de años en producirse. Entonces, eso sí, porque eso es el efecto invernadero, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos está llevando al cambio climático antropogénico. Entonces, de nuevo, entiendo, Gabriel, pero hay que tener cuidado con que alguien se equivocó en un cálculo, ¿no es cierto?, comparado con la evidencia científica del 99,7% de las publicaciones. Ahora, si el 0,3% con este otro caballero están ok, me extrañaría porque esa es la gracia de la ciencia. Una teoría siempre es tan buena como hasta que alguien demuestre lo contrario. Y esa es la gracia que tiene la ciencia, comparado con la religión. Nosotros no son dogmas, sino que son teorías que se van gestando y para eso se necesitan datos. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, existen para el CO2 en el aire datos de cientos de miles de años, ¿no es cierto? Porque están atrapados en burbujitas del hielo, y uno puede ver qué es lo que pasaba antes de que se pudiera medir. Hoy día se puede hacer un mapa bastante claro. Así que ojo con eso, porque alguien se equivoca no significa que estamos todos equivocados. Pero aquí lo que pasa es que yo entiendo que estas cosas son antecedentes
se van complementando. Porque todo este movimiento, obviamente una cosa es clara, el agua no se crea ni se transforma, digamos. Ahí está, se pone como hielo, como vapor, como agua, pero el volumen de agua es aparentemente el mismo. O las variaciones son muy lanadas, que uno lo puede considerar constante, no es que lo sea probablemente, pero lo puede considerar constante. Y de alguna manera todo el movimiento esto de que el de las aguas cálidas que pasó para acá, yo creo que es un buen razonamiento. Después lo que dijo Juan también, de que con esta cosa que estas corrientes, el niño y la niña no duraban 4 años, que duraban 100 años, duraban más, puede ser que eso traiga cambios grandes. Pero esto también a mí me da, ahora el tema del CO2 justamente, no se olviden que siempre se hablaba de que las plantas, como siempre dice Erwin, las plantas no han hecho estas cosas mucho antes que nosotros. Nosotros recién le estamos replicando, pero yo también escuché un japonés hace, por los años 90 y tanto, digamos, que nos contó justamente que el mayor captador de CO2 del mundo no era la parte vegetal, digamos, de los bosques y todo este tipo de cosas, sino que era el mar. Y el mar captaba el 80% del CO2 de la atmósfera, y del otro 20%, digamos, se hacían cargo otras cosas más, dentro de los cuales estaban los bosques. Entonces uno dice, si hay que captarlo, digamos, a lo mejor hay que replicar, digamos, cómo lo hace el mar, y a lo mejor eso es mucho más efectivo que replicarlo como lo hacen los bosques. Pero uno es bueno que va aprendiendo estas cosas. Ahora de que el cambio climático nosotros los seres humanos estamos influyendo muy bien, es muy razonable, que estamos sacando algo que demoró millones de años en acumularse y lo estamos sacando ahora. No nos dimos cuenta tampoco que hayamos sido los terribles, que nosotros se nos ocurrió tomar eso. O sea, lo que pasa es que necesitaba combustible el ser humano, y ese es un combustible que era fácil de tomar, era fácil de utilizar, y lo usó. Ahora nos damos cuenta que chuta, hay que frenar la cosa, que irnos por otro lado, y está bien. O sea, yo creo que hay que ir sumando todo. Y cuando dice, bueno, el agua, que nos va a faltar el agua, que nos va a faltar, yo al menos mirando a Chile, como tenemos el mar al lado, máximo 200 kilómetros de distancia, pero un promedio de 100, digamos, 60, 100 kilómetros, perfectamente podríamos de alguna manera adecuarnos y que el cambio climático pase un poco por arriba. Ahora, esas diferencias de cota que dijo Juan también, que van hasta 55 metros, debe ser cosas muy específicas y puntuales, porque realmente 55 es harto, y ahí tú puedes colocar una central hidroeléctrica, digamos, con el mar, con ese tremendo delta marea alta, marea baja. O sea, es maravilloso por día, noche, pero bueno, son cosas que van aprendiendo. Yo creo que todo esto va sumando y vamos a sacar al final un razonamiento de alguna manera complementario y conjunto, que no va a ser la verdad, pero nos acerca por dónde va la cosa. Don Fernando Silva. Hola, hola Sergio. Don Fernando Silva, pero antes que usted parta, ¿cómo le ha ido con su minera Cancán? Que Fernando Silva pasó a ser de minero chiquitito, ahora a ser minero mediano, pues ahora es dueño de la mina El Bronce de Petorca, así que hay que mirarlo. Muy bien, unos aplausos para eso, digamos. Así que muy bien, muy bien. Ya, don Fernando, vámonos al cambio climático. Usted Con no sé si es pro, es contra, es escéptico, no es escéptico, o es un observador todavía. No, yo antes de entrar en materia quisiera felicitar a Gabriel por su presentación, porque es una presentación distinta, una presentación con su visión, una presentación con base histórica, científica. La verdad que la encontré súper, no puedo estar más de acuerdo en lo que presentó ella. Así que te felicito, Gabriel, porque realmente estas discusiones creo que suben el nivel de la conversación, y ojalá pueda seguir trabajando en esto, y ahí con don Sergio la podremos tener en alguna gala del Instituto Quiromina en los próximos 2 años, porque realmente son temas súper interesantes, que lamentablemente estos temas han sido muy manoseados, porque son temas que incluso tienen connotaciones políticas, y yo opino lo mismo que opinaba mi padre, y casualmente no supe que opinábamos lo mismo casi después de 10 años desde que se inició este tema. Y efectivamente nosotros seres humanos hemos producido cambios,
pero según mi percepción, no son cambios significativos que produzcan un cambio climático. O sea, nosotros estamos inmersos en el universo, tenemos, por supuesto, efecto invernadero, tenemos daño en la capa de ozono, el universo y la luna y el sol tienen importancia relevante sobre la Tierra, y nosotros, 7.000 millones de personas, es difícil que podamos afectar de manera importante estos cambios. Los cambios van a haber, como bien lo dijo Gabriel, digamos, muchos años, miles de millones de años. Entonces uno escucha y lee cosas tan raras como esas, que efectivamente todos sabemos que el volumen del hielo es mayor al volumen del agua, sin embargo, cuando se redujan los de hielo, vamos a estar hasta con el agua hasta el cogote, según algunos. Y hay muchas cosas que son bien interesantes, porque este asunto, si ustedes se fijan, partió, y voy a hablar datos, solamente datos nomás, partió con el tema de que aquí el calentamiento global, todo el mundo habla, hay Al Gore y mucho calentamiento global, pero hubo los inviernos más fríos en Europa y en Estados Unidos hace 10 años, y se le cambió el nombre porque ya no estaba mal, porque como calentamiento global y estos fríos están inmersos, así que después se le cambia al nombre de cambio climático. Pero en el fondo yo creo que, como bien dice Sergio, y estoy muy de acuerdo contigo, ojalá se pueda seguir investigando. Yo no estoy de acuerdo contigo, Erwin, de que el 99% de las publicaciones dicen esto. Hay varias publicaciones científicas que dicen lo contrario. Sin embargo, estoy de acuerdo con Sergio que hay que seguir investigando, porque yo creo que hay mucho de manejo, de impresiones, ¿no? El mundo está cambiando muy violento. Es bien interesante que una niñita de 15 años, la Greta, nos venga a decir cómo hay que hacer las cosas. Es salvaje, con suerte tiene capacidad de discernimiento y ella nos viene a decir totalmente pauteada lo que otros quieren que escuchemos. Pero yo creo que desde el punto de vista, en mi percepción geológica, en mi conocimiento geológico que puedo alcanzar, estas cosas son tremendas y nosotros somos unos pobres ciudadanos del universo que difícilmente van a poder producir un cambio climático. Los cambios climáticos se producen por otras razones. Sin embargo, eso no significa que estemos produciendo daño, como lo hemos conversado, pero cambio climático como tal, estamos pasando un periodo, mini periodo pequeño, de mayor o menor cantidad de agua en Chile principalmente, pero como les digo, vean siempre ustedes todos los años las estadísticas de otros países, qué pasa en los inviernos en el hemisferio norte, para darse cuenta que estas cosas son muy difíciles y que nosotros, creo yo, vamos a generar estos eventos. Pero en el fondo lo que más quiero decir es que la felicito mucho, Gabriel, siempre desde que la conocí, la encontré una profesional sumamente interesante por su manera de ver las cosas. La felicito mucho que le destine tiempo, gana, energía a un análisis como este, porque yo creo que hay poca profundidad en estos temas. Así que, Gabriel, te felicito, ojalá sigas estudiando y profundizando estos temas, y en el fondo eso era lo principal que yo quería manifestar.